Venezuela es un poco complejo. No olvide que la causa fue que ellos alteraron un diseño de honra. Jehová le dijo a Abraham, el que te maldiga será maldito. En Venezuela hay muchos pastores fantoches, sin visión, pastores que dan vergüenza. Lo que pasa es que yo vi unos pastores días atrás diciendo que Dios le dijo a Maduro que Maduro lo puso él. Dios no pone dictadores. Dios no ama la dictadura, Dios la aborrece. Maduro, yo no lo veo como lo ven los demás. Maduro es un demonio, pero tiene un alma que puede salvarlo. Ahora, si él resiste los cambios, lo que le toca es un juicio. Dice la palabra, si se humillare a mi pueblo, pero humillarse no es de que orar. Humillarse es desnudar el corazón de la arrogancia, del ego, de toda esa malicia. Sabes que hay demonios que tienen habilidades que otros no tienen. El mismo diablo, hay cosas que él carece, que otros demonios tienen. Y el Satanás no es que tiene tanto poder. Su poder está en la seducción. Tú no oyes que dice la palabra que debajo del río Éufrates hay demonios atados. ¿Por qué están atados? Porque son más fuertes que el diablo. Si Dios los suelta, son principados. Rompe la tierra en 2 minutos. Olvide que Satanás y los demonios se alimentan del pecado. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde de una forma muy especial. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. Y en estos momentos, pues para mí es un honor, es una honra tener a un padre espiritual, un amigo, al pastor Antonio González. Pastor, Dios le bendiga. Amén, amén. Es un placer estar de vuelta aquí en tu tan visto programa que está edificando a muchas personas. Así que usted que está ahí, siéntese, acomódese, porque en los próximos segundos vamos a navegar en la profundidad de la palabra. Pastor, pues, ¿qué vamos a hablar, qué vamos a tocar en el día de hoy? El Padre puso en mi corazón a hablar acerca del efecto progresivo que tuvo lo que David le dijo a Goliat. Wow. Lo que alteró en su mente, algunos químicos alteró en su mente y él llegó a pensar que era un perro. Dios mío. Vamos a hablar de eso. El escenario suyo, pastor, y del Espíritu Santo. Amén. Quiero hablar en 1 Samuel 17, dice así: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon en Soco y Aseca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Wow. Aquí el Señor, mientras yo leía esto en mi casa, me reveló algo muy poderoso. Y es que hay una carencia de revelación genuina en el pueblo. El pueblo ha aumentado en lo que se llama tener acceso a las redes, pero en conocer el corazón del Padre ha disminuido, porque para que el pueblo conozca el corazón del Padre, tiene que tener una atmósfera de humildad y también de hambre. Entonces hay mucha gente con acceso a las redes, pero desconectado del corazón del Padre. Entonces ellos lo que son una dimensión de desinformación. Cuando tú no conoces el corazón del Padre, tú das palos a ciegas. Porque a veces la doctrina de los hombres está por encima de la revelación de Dios. Hay muchos jóvenes que aman a Dios con llamados, pero sin la revelación correcta. Y eso a ellos lo desconecta del progreso real. Porque van a hablar desde una óptica de desconocimiento. Y el desconocimiento siempre cava un pozo para matar al mismo que lo hizo. Wow. Entonces, aquí Dios me reveló algo muy poderoso. Mira, habla de los filisteos, los enemigos, uno de los más acérrimos de Dios y del pueblo de Dios. Los filisteos significan amantes del placer. Y también el nombre de filisteo tiene que ver los que manipulan y se prostituyen. Wow. Y también el nombre de Gad, de donde era Goliat, significa prensa de la uva. O sea que Dios me reveló, Antonio, que Satanás también tiene una unción. Lo que pasa es que la de él es falsa y se prostituye. Porque no olvide que la uva representa cuando te extraen la esencia. Cuando llevan a Jesús a Getsemaní, entonces le extrayeron toda la esencia que él contenía. Entonces Satanás tiene frustración en su alma por la atmósfera en la cual él estuvo. No olvide que Satanás antes era el querubín. Y el querubín habitaba
en el núcleo o en el monte santo del Padre. No en el trono, en el núcleo, que es un lugar expansivo en la eternidad. Y Él absorbía dimensiones de conocimiento, y aunque Él está caído, Él preserva las luces que Él vio allá arriba. Dios mío. Entonces, por eso es que Satanás imita. Si tú notas, Satanás imita. Satanás está tan frustrado que en el último tiempo tiene también una trinidad. Porque Él absorbe las cosas del Padre, pero como Él está caído, Él no puede reproducirla en el ámbito de lo genuino, sino de lo falso. Entonces, dice aquí, los filisteos se juntaron. Dios me dijo que los demonios, oye esto que profundo, los demonios habitan en un reino dividido. Los demonios realmente no están unidos. Ellos están unidos es por una causa, pero en su corazón están divididos. Porque no olvides que donde Dios no habita, la unión no es real. Wow. Entonces lo que pasa es que Dios me reveló en mi casa que los demonios son más fieles que muchos humanos evangélicos. Porque los demonios ponen por encima el propósito del reino antes que su propósito personal. Bendito sea Dios. ¿Tú escuchaste eso? Los evangelistas hoy, los predicadores, ponen su propósito por encima del reino. Y por eso es que hay división y no hay manifestación de Dios. Yo amo al Espíritu Santo, pero yo no soy un ingenuo. Cuando una gente está predicando y una gente cae al piso, la gente comienza a hacer bulla. Eso no es nada, eso no es manifestación. Es un efecto diminuto del poder de Dios. El poder de Dios viene para hacer cosas nuevas y para crear lo que Satanás destruyó. Entonces la gente está comiendo migajas cuando hay pan en la mesa, porque ellos cayeron en una etapa de conformismo. Entonces esto nos dice hoy que los demonios se juntan para maquinar en tu contra y en mi contra. Porque los filisteos son un prototipo de los demonios. Entonces los demonios tienen guerra entre ellos mismos. Porque hay demonios que anhelan el rango de otro y su influencia en un lugar, en una área geográfica. Entonces, tú no ves que hay muchos brujos que matan a otros. Sí. Porque ese brujo tiene un nivel de influencia que otro lo anhela. Pero como es por rango, hasta que aquel no se muera, él no puede operar. Así son también los demonios. Entonces, ¿qué hacen los demonios? Los demonios reciben pautas de Satanás. De tiempo en tiempo, Satanás reúne a su séquito y le imparte lo nuevo que van a implementar en el sistema. Entonces, por eso es que hay mucha gente que cae en adulterio, muchos jóvenes en fornicación, mucha gente de poder en pecado, porque ellos no disciernen que se juntaron los filisteos. Y cuando ellos se juntan, hay una manifestación de diseño diabólico para aplicarlo en ellos. La gente vive hoy del cuento, pero hay una guerra que es real, demasiado poderosa. Entonces, a veces, con mucho respeto, los pastores no tienen la esencia para cubrir a sus hijos y a sus ovejas. Porque a veces el mismo pastor es presa del mismo lobo que quiere destruir el rebaño. Entonces, ningún pastor tiene calificación para cubrir un rebaño si él mismo es presa y objeto del lobo. ¿Escuchaste? Entonces, hay una guerra espiritual que es real. Y el pueblo también no conoce a Dios. Porque, por ejemplo, si tú me ves a mí con ese reloj y a ti no te gusta, tú me discriminas. Si tú me ves a mí con esos tenis, que no son pecados, pero a ti tú no lo usas, tú me discriminas. Y tú estás discriminando una revelación que está en mí. Y entonces tú crees que tú honras a Dios de esa forma, pero tú te estás alejando de la esencia. O sea, pusieron sus intereses por encima del interés del reino. Yo he llegado a lugares, tú sabes que yo he visto muy ejecutivo, pero a veces, imagínate. Entonces yo he llegado a lugares que hay gente, a plazas, a tiendas, que solamente por verme me discriminan sin conocer la esencia. Eso revela de que esa persona es presa de los diseños de los filisteos. Dios mío. Pastor, usted decía hace un momentito que esa reunión física de los filisteos también representaba una reunión en el mundo espiritual de los demonios para impartirle a Satanás a ellos las cosas nuevas que hay que hacer en la tierra. Y esa es la razón por la que hay momentos que uno siente más ataque que antes. Porque bien. Satanás te está atacando de una forma nueva y violenta que antes no te había atacado. Oye, ellos juntaron sus ejércitos. Oye, ¿cuál es el significado de ejército?
conjunto de fuerzas aéreas, marítimas y terrestres de una nación. Los demonios no solamente están en los aires, esa es otra cosa que la iglesia, con mucho respeto, es ignorante. No porque en sí lo sea, porque tiene todos los recursos del reino, pero que no saben buscarlo. Por ejemplo, yo aprendí algo antes de yo ser pastor y predicador. Wow. Si tú tienes un manto, yo honro el manto que tú tienes y yo quiero que Dios me imparte lo que tú tienes. Eso no es envidioso, eso no es lavasaco. Eso es tener conocimiento de que yo carezco de una dimensión que tú la tienes. Entonces, tú no ves que los peloteros honran a los demás que están primero que ellos. Sí. Tú no ves a Juan Soto, que es una estrella, pero él honra a Pedro Martínez porque llegó primero y tiene más rango que él. Ahora no. Los predicadores ahora te hacen guerra a ti cuando comenzaron ayer. Porque son productos de los mismos pensamientos de los filisteos que vienen para destruir su avance. Porque una gente que no sea humilde y que no honre a otro no puede crecer. Entonces hay gente que cuando se meten con Dios, Dios le da dos conocimientos y ellos creen que ya lo tienen todo. Dios mío. Entonces ellos son presas de los filisteos porque el diablo sabe que donde hay división se pierde la esencia para atacar a su enemigo. Entonces los demonios operan no solamente en los aires. Otra cosa, los principados no se atan. Porque tal vez hay gente hablando, reprendiendo a los locos. Ay, Dios mío. Principado, los principados gobiernan una nación. Sí. Ningún principado cabe en un cuerpo. El diablo no cabe en un cuerpo tampoco. Es una extensión de su reino. Es un demonio que lo representa a él y se mete en un cuerpo. Y otra cosa, los principados no escuchan la voz de todo el mundo. Porque para que un principado ceda a una reprensión, Wow. quien está reprendiendo tiene que haber escalado niveles de justicia y de acreditación delante del Padre que le dé la legalidad de hablar y que un principado sea removido. Eso es guerra espiritual. ¿Entiendes? Si yo no soy humilde, si yo soy arrogante, Dios me conoce, pero también Satanás. Entonces, cuando yo estoy en un lugar, Satanás no me respeta porque él sabe que yo tengo áreas que le pertenecen a él. Pastor, perdón. Entonces, esa es la razón por la que entonces Venezuela está bajo ese ataque, porque el pueblo, ese principado, no lo ha obedecido. Bueno, en lo de Venezuela es un poco complejo. No olvide que la causa fue que ellos alteraron un diseño de honra. Jehová le dijo a Abraham, el que te maldiga será maldito y el que te bendiga será bendito. Entonces, lamentablemente, tuvieron un líder muy loco y respetuoso, a Chávez. Entonces Dios tuvo que cortarlo de la tierra. Entonces, por lo que declaró ese líder, se activó un juicio sobre el pueblo. Wow. Pero lo que pasa es que ahora, yo iba para Venezuela a ministrar por 5 días en iglesia muy grande. Entonces el pastor que me estaba coordinando me dijo, no es prudente. Yo dije, no es prudente y no quiero quedarme allá en Venezuela preso, sin vuelo. O sea, digo eso porque yo respeto a Venezuela y la amo y en algún momento iré. Pero en Venezuela hay muchos pastores fantoches, sin visión, pastores mediocres, pastores que dan vergüenza. Ay, Dios. ¿Por qué yo digo eso? Yo respeto a los pastores porque yo soy pastor. Y antes de hacerlo yo los respetaba. Lo que pasa es que yo vi unos pastores en días atrás diciendo que Dios le dijo a Maduro que Maduro lo puso él. ¿Tú no lo escuchas eso, radio? Dios Yo lo mío. vi por la red. Entonces, ¿cómo es que aún Dios no pone dictadores? Uf. Dios no ama la dictadura, Dios la aborrece. Entonces, un grupo de pastores sin visión, come cheque, come chele, ellos maldiciendo su propia nación. Entonces, Maduro, yo no lo veo como lo ven los demás. Maduro es un demonio, pero tiene un alma y Dios puede salvarlo. Ahora, si él resiste los cambios, lo que le toca es un juicio inminente. Wow. ¿Entiendes? Entonces, también allá los pastores, con mucho respeto, parece que no han hecho lo correcto para que Dios intervenga. ¿Entiendes? Dice la palabra, si se humillare a mi pueblo, pero humillarse no es de que orar. Humillarse es desnudar el corazón de la arrogancia, del ego, de toda esa malicia y de la vanagloria. Entonces, ¿cómo es que tú vas a ver un dictador y tú vas a ir al palacio y tú vas a profetizarle que Dios está con él? ¿Eso es mentira? Ve que son pastores charlatanes sin visión. Entonces, el mismo que Dios le profetizó que está con él está matando gente. Entonces, ¿dónde queda la profecía? Entonces, todo eso ocurre porque los filisteos, Antonio, porque, oye lo que Dios me revela, los filisteos lo que hicieron es sacar lo mejor de ellos mismos con la unidad de todo el pueblo.
Eso es lo que hacen los demonios. Oye, lo que Dios me está revelando, algo loco. Tú sabes que hay demonios que tienen habilidades que otros no tienen. El mismo diablo, hay cosas que él carece, que otros demonios tienen y él no la tiene. Te voy a revelar cómo el diablo es la mente maestra. Tú ves cuando hay una banda, Sí. que hay unos que son más violentos que otros, que dan tiros, machetazos, hay gente que se bebe la sangre de otros. Son unos sicarios, unos asesinos terribles. Pero no saben pensar, no tienen protocolo, no tienen sabiduría. El diablo es que diseña todo. Satanás no es que tiene tanto poder, escúcheme. Su poder está en la seducción para romper los parámetros de la mente y también meter una semilla y contaminar la mente. Porque el diablo lo que hace es que se siente y dice, vamos a meternos a tal tienda. Hay 2 guachimanes, salen a comer a una y están a la 2. Él lo que hace todo es... El engranaje. El engranaje. Tú no oyes que dice la palabra que debajo del río Éufrates hay demonios atados. Sí. ¿Por qué están atados? Porque son más fuertes que el diablo. Si Dios los suelta, son principados. Rompen la tierra en 2 minutos. Están atados hasta el día del juicio. ¿Y por qué el diablo está suelto? Porque Satanás, otra cosa, no te olvides que Satanás y los demonios se alimentan del pecado. Sí. Cuando la gente es vanaglorioso, están alimentando al diablo, porque el diablo come de la vanagloria, porque él es vanaglorioso. Come del ego, de la soberbia, de la rebeldía. Entonces, tú no oyes que dice la Biblia que él comenzó en el Edén como una serpiente. ¿Y cómo termina en Apocalipsis? Como un dragón. Creció, se alimentó, está fuerte. ¿Quién lo alimentó a él? Dios. Lo evangélico, el mundo, la gente, el pecado. Porque donde abundó el pecado, Sobreabundó la o gracia. sea, por abundó el pecado. Y Sí. ese pecado que abundó alimentó al diablo. Fluye. Dios mío. Entonces, pastor, Satanás, los demonios, su alimento principal es el pecado de las personas. Claro. Tú no ves que Jesús le dijo al diablo y a los discípulos, viene el príncipe de este siglo y él nada tiene en mí. Él le dijo, yo no te alimento, yo no te fortalezco, yo te pongo a pasar hambre, tú no tienes nada a mí que acusarme. Pero hay gente que no puede decir eso. Hay gente que cuando el diablo está débil, ellos lo alimentan con su conducta. O sea, pastor, que lo que le da legalidad a Satanás es el Bendito pecado sea el Señor. de las personas. Por eso, cuando Israel pecaba en los jueces, las naciones venían y lo tomaban. Porque el pecado le abría la puerta para que los demonios entren y lo tomen cautivo. Pero cuando ellos se humillaban, cerraban la puerta y Dios venía. Buena aportación. Cuando Israel pecaba, quitaban el muro de contención que lo protegía. Porque el pecado le da legalidad a los demonios. Y Dios no puede hacer nada. No porque tenga incapacidad, porque su propia justicia le dice, tú no puedes intervenir. Wow. Tú no viste que cuando... Acá está. Bendito sea el Señor. Déjame continuar. Ellos se juntaron sus ejércitos para la guerra. Para la guerra, ¿verdad que sí? Se juntaron para la guerra. Y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damín. Oye esto. La palabra Soco, un lugar geográfico donde ellos habitaron, significa árbol y rama. Revela que habitaban en un lugar oxigenado y productivo. El diablo va a querer tomar los lugares que Dios ha redimido en tu vida y en la mía. Satanás no le interesa mi área muerta, porque ya la tiene controlada. Le interesa las áreas donde Jesús ha sido glorificado y me ha redimido. O sea, Soco era un lugar donde había un aire fresco que representa movimiento espiritual. Satanás ataca a la gente que se mueven en la dimensión del espíritu para robarle la atmósfera. ¿Escuchaste? Y oye esto, Judá es alabanza. O sea, ellos se reunieron en un mismo lugar que le pertenecía a los judíos. Wow. O sea, los mismos enemigos le adjudicaron un terreno que no era de ellos. Significa que hay muchos demonios que están robándole profecía, dimensiones, bendiciones al pueblo de Dios. Wow. Fluye. Le están robando profecía y bendiciones. Alguien dirá, ¿cómo puede un demonio robar profecía? Fácil. Porque aunque no es de la profecía, él puede afectar el cumplimiento. Porque si tú sabes que hay mucha gente que ayudan y oran más que nosotros Sí. y están atrasados 10, 100 años para atrás. Porque lo más importante no es la oración.
Y tú sabes que nosotros oramos y tú también. Sí. Lo más importante es que tu corazón esté correcto frente a Él. Hay gente que ayuna más que yo y esa gente no predica en el año ni 10 veces porque su corazón no ha sido moldeado, no ha sido capacitado, no ha sido oxigenado por el Espíritu Santo. No son formables, no se dejan formar de nadie. Wow. Todos lo saben ellos, no escuchan consejos de nadie. Entonces, Dios no puede levantarte a ti para perder tu alma. Dios mejor no te levanta y redime tu alma. Porque una gente con un ego tan grande está perdido. Y eso que la gente hoy entiende que Dios solamente es un Dios de gracia y que Dios no juzga. Eso es falso. No te olvides que el Dios Todopoderoso abandonó a Cristo. Esa es la palabra, lo abandonó. Jesús sintió la necesidad imperante de la presencia que la había perdido. Wow. Él dijo, ¿por qué me ha abandonado? ¿Qué está diciendo Jesús? Yo en la eternidad era uno contigo, pero siento ahora una división desde mis entrañas que me está diciendo a mí que ya no tengo la conexión contigo. O sea, dicen los teólogos que el Padre dio la espalda, porque que el Padre no estaba mirando el Hijo que estaba en el trono, estaba mirando un Hijo que absorbió miles de millones de pecados de la humanidad y que está en una cruz y que la esencia del Padre dice, tú no puedes estar con Él, Wow. porque aunque tiene tu esencia, la cambió por ello. Dice Pablo que se hizo pecado, o sea, no pecador. En esencia se convirtió en pecado. ¿Tú estás oyendo eso? O sea, ¿qué está diciendo él? No perdió su divinidad, pero sí perdió su postura de justo en él mismo. Wow. Y entonces tuvo que conectarse con la justicia del Padre. ¿Tú entendiste esa locura? O sea, él dejó de ser justo en él para depender Wow. de la del Padre. Dios mío. Dime si entendiste. Claro que entendí. Dios mío. Fluye. No, pastor, no. Esas aguas son suyas ahí. Dios mío. Pastor, yo decía que hay predicadores que si las redes desaparecen, ellos también desaparecen con las redes. Muy bien. Porque su agenda, su ministerio, depende de las redes, de lo que la gente siempre está viendo. Pero hay un tipo de personas que aunque no están en las redes, siempre lo están invitando, siempre lo buscan. Porque lo buscan, porque la gente sabe que esa gente porta lo que ellos necesitan. Así mismo. Tú sabes que las redes no son producto de los demonios ni las tinieblas. Las redes es una profecía que Daniel habló, que iba a aumentar la ciencia. O sea, Dios fue que le dio la apertura a las redes, porque es una bendición grande las redes. Pero también yo veo, ¿tú sabes algo? Tú sabes que las redes es un termómetro para medir cómo está la iglesia. Explíqueme eso, pastor. Porque yo como pastor, yo amo a los jóvenes predicadores que van subiendo y los invito. Pero yo no puedo tampoco tener un desorden ministerial. Hay jóvenes que no están aptos para que tú lo invites. O sea, mañana pueden ser súper poderosos, más que todos nosotros. Pero todo tiene un tiempo. Entonces hay gente, como tú bien dijiste, que las redes es que lo direccionan, no el Espíritu Santo. Yo no sé si te dije que cuando yo fui a Nueva York la primera vez, me hice una agenda en un lugar y tenía que predicar un sábado en un lugar. Y me dijo quien me agendó, pastor, antes de usted predicar, el pastor de iglesia tiene que hablar con usted en su oficina, a ver qué usted va a hablar. Usted no puede predicar sin decir lo que usted va a hablar. Entonces yo le dije a él, varón, yo te agradezco que tú me coordinas aquí en Nueva York y que tú me hagas conectado con ese pastor, pero dile al que yo no voy a predicar. Ay, Dios mío. Entonces la gente que no es humilde, que no es sabia, cree que es orgullo. Yo no tengo orgullo. ¿Cómo es que yo voy a dejar que a mí me humillen de esa forma? Dije que un hombre que ora menos que yo, dije que yo voy a predicar, cuando ellos necesitan lo que yo tengo. Eso no es orgullo, eso es carácter. ¿Cómo es posible que te digan a ti, mira, no me toque tal tema, predícame eso? ¿Y el Espíritu Santo para cuándo? Entonces hay gente que son prostitutos cibernéticos, predicadores, que ellos predican lo que el pueblo le gusta, no lo que necesitan. Porque ellos mismos son un eco, no un sonido. Hay muchos predicadores que son nuevos creyentes, hablando disparate, no tienen revelación, haciendo muecas, soplando. Pero más malos son los pastores que lo invitan y el pueblo que lo recibe. Ahora, una pregunta. ¿Tú lo verás en congreso de nivel? No. Nunca, porque ahí se filtran las cosas.
¿Tú entiendes? Ahí se filtran. Entonces, un grupo de gente habla. Yo no te voy a invitar a ti para escucharte hablar disparate. Yo necesito que Dios me active, que me exponga, que me reprenda, que me guíe, que me dé cosas nuevas. Entonces, si tú tienes ese manto, yo te voy a invitar a ti. Yo no voy a invitar a gente amargado que golpeen la iglesia. No que no la reprendan, porque pueden reprenderla, que la golpeen en su carne. Dios mío, Padre. Dios. Este tipo de mensaje trae muchas enemistades porque la gente dice que son santos, porque tú lo ves con ropa. La ropa no revela santidad. Lo que revela santidad es la actitud de tu corazón. Tú sabes que yo aprendí. David fue más corrupto que Saúl en el ámbito moral, pero fue 1000 veces más santo en lo espiritual y en las cosas que tienen que ver con el pacto. Porque cuando Saúl lo adulteró, nunca. Y David. Sí. ¿Verdad que sí? Ahora, cuando David lo reprendieron, David se humilló y gritó. Tú sabes que cuando Natán fue y lo reprendió, tú sabes que Natán se arriesgó a que lo mataran. Sí. Porque un rey podía matar a un profeta, aunque no le convenía matarlo, porque van a querer los juicios. Pero ¿qué hizo David? Comenzó a dar gritos. ¿Tú crees que Saúl haría eso? Si hubiera sido Saúl que lo atacó, ¿tú crees que lo haría? No. Si mató a los sacerdotes de Not, lo mató, no tuvo temor a lo sagrado. ¿Tú estás entendiendo? Entonces, ¿qué yo estoy diciendo? Wow. Yo no estoy corroborando con el adulterio porque eso es pecado. Dios te guarde de eso. Pero la santidad va mucho más que la apariencia. David dijo, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo. O sea, está reconociendo. Tú no ves que David, después que peca, Dios lo perpetúa en el trono a través de su descendencia. Wow. O sea, un corazón tan humilde y tan temeroso que produce efectos eternos, que aunque él no esté vivo en este ámbito terrenal, él sigue afectando al mismo Dios, estando muerto. ¿Tú estás lleno de esa locura? Sí, pastor, porque hay una diferencia entre ambos. De hecho, cuando Samuel reprende a Saúl, lo que le dice, honrame oye, dice, yo sé que he pecado, pero honrame delante de los ancianos de Israel. O sea, en ningún momento tuvo una actitud de humildad. No se humilló en ningún momento. No. Él reconoció que pecó, pero su corazón siguió altivo, siguió orgulloso. Hónrame para que la gente siga viendo que Dios está conmigo. Quiero mantener una posición de apariencia. Eso es. Porque hay gente que, como decía alguien, tiene la plataforma, la gente, el estatus, pero Dios no está con ellos. Dios se le quitó, Dios se le movió. Y por eso tienen apariencia, pero no tienen esencia. Yo estaba mirando un video de una americana, de una negra. A mí me gustan ver los predicadores negros. Ellos predican con esa. Y yo vi una mujer como predicando. Yo no entiendo el inglés, yo entiendo lo básico hoy. Pero sentí la mortandad. Sentí que todo era un engranaje, todo era un aparataje. Pero yo he escuchado mensajes americanos que yo siento la unción. Porque la unción tiene un lenguaje universal. ¿Entiendes? Entonces, escucha algo. Oye lo que dice aquí. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. ¿Quieres escuchar un misterio? Desátelo. Eso es la mentira. Eso estás hablando de un camuflaje que tiene la gente. No olvide que ellos estaban llenando un espacio de requisitos porque Saúl tenía miedo. Pero se pusieron en un ámbito combate. de batalla, pero era mentira, ninguno salió a pelear. O sea, hay gente que está en el campo de batalla siendo un mediante, pero tienen miedo. Goliat tiene 40 días maldiciéndolo y ninguno le refuta la maldición, porque están desnudos frente a Goliat. Goliat era un principado que tenía acceso al corazón de ellos y sabían que estaban toditos en pecado. ¿Tú no viste que el rey fue deshonrado? Nunca salió a defender su moral, ni la de Dios tampoco. Nadie salió a defenderlo porque la cabeza estaba dañada y estaba enferma. Tenemos un liderazgo en esta generación enfermo que no sale a defender lo que se llaman los atributos del Padre. Y otra cosa, dice que estaban en un monte. Eso representa una dimensión de influencia que ambos tenían. Goliat representa que tenía una conexión más fuerte con el diablo que la que tenía el pueblo de Dios con Dios. Monte, altura, es dimensión, es influencia, es gobierno. Goliat estaba ahí. Oye lo que dice el verso 11.
dice que durante 40 días él salía del campamento. ¿De dónde salía? Del campamento. El campamento era una dimensión que ocultaba los diseños diabólicos y Goliat los revelaba. Porque él salía, si salía era porque estaba adentro. Él salía porque él era la llave que abría el portal demoníaco de los filisteos. Todos dependían y confiaban en él. ¿Entendiste? Dios mío, siento a Dios aquí. Wow. Entonces, Goliat era una llave que abría portales demoníacos para maldecir al pueblo de Dios. Hay muchos brujos maldiciendo las iglesias y hay mucha gente ignorante que va a hablar por las redes, que no sabe, que dicen, lo que pasa es que no le cae nada al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios sí le cae en brujería. Wow. Y a la iglesia también. Porque lo que pasa es que hay mucha gente ignorante que habla por emoción. Si tú no tienes cobertura, tú estás expuesto a que te hieran. En la guerra, si tú no tienes armadura, te van a matar. Wow. Dios no te garantiza protección si tú no te pones la armadura. Él te dice que te la ponga. Dice Pablo, poneos, vestidos. O sea, Dios no te viste. Wow. Oíste. Dios mío. Dios no me viste a mí tampoco. No. Dios me da la armadura y yo me la pongo. Me pongo el casco, las grebas, me pongo el antipecho, todo eso. O sea, Dios me da la unción y yo la activo sobre mí. ¿Cómo? Yo me meto con Dios, yo me guardo, yo tumbo llamadas. Tú sabes que hay muchas veces que tú y yo y cualquier predicador, yo he estado en mi casa con mi familia y me llega pornografía. Normal. Ahora, yo determino si yo le doy like. Sí. Yo no busco eso, pero me llega. O sea, ¿por qué Dios no le evita que me llegue? Dios no va a evitar. Dios va a probarme con la tentación. Porque la tentación revela no lo que mi boca dice, lo que mi corazón es. ¿Entiendes? Entonces, oye este misterio. Hay Goliat, gracias Padre, Dios mío. Wow, un nivel fuerte de revelación aquí, pastor. Yo he predicado mucho de ahí, pero Dios me está dando cosas nuevas. Hoy lo que Dios me está revelando, wow, los 40 días fueron 40 dimensiones de brujería que Goliat activó sobre el pueblo, lo maldecía durante 40 días. Goliat era un sembrador y cada palabra era una semilla. Muéranse, bloqueense los sentidos, espíritu de pánico, poselo, espíritu de frialdad, de miedo, de temor. ¿Tú estás yendo? Porque todos estaban así en para ahí. Nadie hizo nada. Nadie hizo nada. ¿Tú sabes lo que es un soldado que está impuesto a pelear, metido en para? ¿Por qué tú le estás diciendo? Porque Israel había perdido la conexión con Dios. Y cuando un cristiano pide la conexión con Dios, se vuelve normal. Se vuelve incapacitado de absorber lo que se llama señal en el espíritu. Goliat conocía más al diablo, oye, que Israel a Dios. ¿Por qué? Porque Goliat aplicó el conocimiento. ¿Tú crees que era casualidad que Goliat durante 40 días salió? No. Era un plan de estrategia, era un diseño formado, era un plan orquestado por el diablo. ¿Tú no has estado en iglesia que hay un espíritu de frialdad terrible? Sí. Que no se mueve. Yo he visto gente, los pastores se tiran sus sueños. Yo lo he visto en el altar. Y yo digo, ¿y qué yo voy a predicar aquí? Porque tú te turbas al principio. Los músicos, todo el mundo, que yo a veces pienso decir, Dios le bendiga y me. Porque hay una atmósfera tan contraria, son espíritus de brujería. Porque una pregunta, si tenemos lucha con los demonios, ¿acaso no nos van a atacar ellos? Wow. Claro que sí nos van a atacar. Porque hay una iglesia, que es una iglesia irresponsable y charlatana, que ella quiere que Dios haga todo por ella. No, hay guerras que tú vas a tener que pelear tú mismo. Entonces, repito, Goliat era un sembrador de Satanás, con semillas de maldición que regaban el pueblo. Y el pueblo absorbió la semilla. Pero había uno que estaba en otra atmósfera, que tenía otra semilla, otro aire, otro diseño. Por eso hay jóvenes que bregan con, ¿cómo se llama eso? Multimedia. Con multimedia, que son David. No solamente el que predica, hay jóvenes que predican que son David, que están en el lugar exacto, siendo formados. Wow. Bendito sea Dios. David en el campo, su visión estaba siendo maximizada, llevada a un nivel de amplitud, sus oídos para distinguir, wow, siento una gloria, wow, para distinguir el sonido del oso y el del león, para no confundirlo. ¿Sabes qué Dios me está revelando? David fue llevado a un nivel mesiánico,
para saber con cuáles principados iba a pelear, para no confundir los enemigos. Porque hay gente que confunde los enemigos y creen que su enemigo es su hermano. Mi enemigo no es mi hermano. Mi enemigo es Satanás, que lo está usando a él. Son los demonios. Entonces David, Dios mío, gracias. El Espíritu Santo le activó un nivel de frecuencia en el ámbito auditivo. Y cuando rugía el oso, decía, es un oso. ¿Sabe qué significa eso? Es más grande que el león. Tengo que tener más ímpetu para enfrentarlo. Pero cuando era el león, decía, es más rápido que el oso. Tengo que moverme con más rapidez. Dios mío, Padre. Mío. Te amo, Jesús. Entonces, esa semilla que Goliat sembraba nunca cayó en la tierra de David. No. Tú no ves que cuando David llega al campamento, David llega desconectado de lo que pasa en el campamento. Preguntándole a la gente, ¿y qué es lo que van a dar? ¿Y quién es ese? David llega relax, reposado, porque viene de cantarle a Dios, de tocarle a Dios en el campo. David viene, wow, no sé si lo diga. Dígalo. David viene de donde sacaron al querubín, de una atmósfera de plenitud en la adoración. Dios. David viene de un nivel de dependencia. Mira, la gloria más grande que yo vi era cuando yo tenía los tenis rotos y que yo estaba en batalla, que estaba soltero. Sí. Y durmiendo en la iglesia, en el piso, como 10 años y 15. Así que cuando yo entregaba su ayuno, no hallaba con qué comer. No porque no tenía comida, porque mi familia estaba en Europa y tenía mi habitación, pero Dios me sacó de mi casa y me metió para el campo como David. Wow, Dios mío. Dios. No fue Isaí que mandó a David al campo, fue el Padre que lo llevó para activarlo y formarlo. Así hay muchos jóvenes que están siendo sacados del entorno familiar para que se conecten con la pasión, con el ministerio, con el llamado. Porque ningún rey va a ir para el palacio sin primeramente no haber olido el olor del oso y del león. Y sentir la muerte cerca y vencer el efecto del miedo. Por eso David, cuando llegó al campamento, llegó totalmente desconectado del principado de temor que gobernaba todo un pueblo. Yo le digo algo a los jóvenes, no te contamine al predicador, no, sé genuino, no imita gente loca, sin esencia, imita lo que tiene esencia, imita a Cristo. Y sigue gente de testimonio. David llegó totalmente independiente, porque tenía su propia atmósfera. Hay atmósferas que matan la tuya. No dejes que la atmósfera de Saúl, que es un cobarde y está desechado, contamine la atmósfera de David, que es una semilla que está germinando para convertirse en un árbol y darle sombra a Israel. ¿Tú sabes cómo vio David a Goliat? Como un oso y como un león. Porque David vio a Israel como un rebaño de ovejas. Y como David era un pastor, David operó un nivel de profecía y dijo, así como yo defendía en mi rebaño, este es el rebaño de mi padre, que lo va a defender. Fluye. Dios mío. Te alabo, Padre. Esto está, pastor, esto está, Dios mío, Te esto amo, está Jesús. poderoso. Entonces, cuando David llega al campamento, una de las primeras cosas que hace su hermano Eliab es que le dice a David, ¿a qué has venido? Yo conozco la malicia de tu corazón. Satanás, la semilla que Goliat sembró en Israel, germinó en el hermano de David. Poderoso. Porque quiso entonces detener al que venía a desarraigar ese árbol que Goliat había plantado. Y quiso entonces enfrentarlo. Yo conozco la malicia, quiso desanimarlo. Quiso, ¿a qué tú haces aquí? ¿A qué has venido? Y David no le respondió, David se movió. Porque hay gente que no se les responde. Hay que quitarse del lado. Porque esas personas van a distorsionarte del propósito por lo que Dios te envió al lugar. Gloria al Padre. Tú sabes algo, que hay un tema muy, muy específico que realmente es lo que sostiene toda la historia de David. Tú sabes que David llegó a ese nivel de grandeza y de ensanchamiento por ser humilde y obediente. Porque si David no acata y no percibe y no recibe la orden de Isaí, él no se choca con Goliat. Sí. Dicen los historiadores que David tenía algunos días que había llegado del campo y que estaba cansado.
y que inmediatamente desde que llega, Isaí le dice, ve al campamento. Tú sabes que hay acciones de obediencia que te van a conectar con tu futuro. Wow. Con tu bendición, con el dinero que tú necesitas, con la sancha, con todo. Porque Dios es un Dios de pactos y Dios recompensa tu corazón humilde. Wow. David dice, no, yo estoy cansado. El reinado de David estaba en un mandado. O sea, en el servicio. Si tú no sirves, tú no sirves. El que no sirve, no sirve. Wow. Tú tienes que aprender, porque por ejemplo, hoy tú le sirves a alguien, pero eso que tú estás haciendo hoy es una semilla que mañana te va a dar fruto a ti mismo. Mañana a ti que te van a servir. Cuando yo me convertí, yo le cargaba los bultos a algunos predicadores que iban a mi iglesia y yo no sabía que iba a ser predicador y hoy me lo cargan a mí. ¿No entiendes? Limpiaba la iglesia, el baño de la iglesia, la barría. Yo hacía todo con amor para Dios. Entonces ahora tengo una iglesia y otro que la hace. O sea, Isaí, tú sabes que Dios me está revelando que hay muchos David que están por la mitad y no han crecido porque no tienen a Isaí. David sin Isaí no fuera David. Oíste, porque aunque Isaí en algún momento lo menospreció, no te olvides que David es una extensión del esperma de Isaí. David estuvo oculto en Isaí, en sus lomos, hasta el momento exacto de la profecía para revelárselo a Israel. Tú sabes que Dios me reveló un tiempo que cuando dice que Elías usaba un cinturón de cuero aquí. Sí. Tú sabes que aquí... Cinto de camello. Exactamente. Aquí. Esto se llaman los lomos. Los judíos dicen los lomos aquí. Nosotros los latinos decimos los lomos aquí. Pero para ellos es aquí. ¿Tú sabes qué estaba haciendo Elías? Guardando los espermas donde estaba Eliseo. Lo apretó para no perderlo. Proféticamente. Hay muchos profetas perdiendo esperma porque no tienen el cinturón. ¿Sabes qué cinturón? ¿Quién te corrige a ti? Ay. ¿Quién te reprende? Dios es amigo tuyo, pues pastoreate tú mismo. Porque hay gente que donde que hablan dos lenguas y se sacuden, y ellos creen que son independientes de sus líderes. Yo sé que hay pastores que no tienen visión, pero no todos. Hay pastores de Dios, humildes, sencillos, que no buscan lucrarse, que te aman, que te quieren. Pero si tú no quieres que Él te pastoree, Goliat nunca lo tendrá en tu mano. Porque el hecho de que David tenga la cabeza de Goliat representa que alguien engendró a David. Si a ti no te engendra nadie, ¿a qué gigante tú vas a matar? Dime. Pastor, usted hablaba, para que terminemos, que hay personas que su propósito está al borde de una obediencia. Exacto. Y me llegó cuando Eleazar, el siervo de Abraham, va en busca de esposa para Isaac, que Rebeca obedeció a lo que Eleazar le dijo. Porque él puso una señal, la que me le dé agua de beber a los camellos, esa es la esposa de mi siervo Isaac. De mi señor. De mi señor Isaac. Y darle de beber a 10 camellos no era cosa fácil, pastor. Pero ella obedeció sin saber que esos camellos iban a ser para ella. Cada camello bebe alrededor como de 100 litros de agua. Sí. Ella sacó 1000 litros de agua. O sea, esa muchacha estaba sudada cuando terminó. La gente quiere todo bajo aire y sin esfuerzo. Entonces Dios no es así. Tú sabes que hay cosas que Dios puede darte la hora y evitarte que tú esperes 20 años. Pero si tú no has logrado un nivel de madurez, lo que Dios te da, corre el riesgo de que se pierda. Entonces, en Dios no hay pérdida. O sea, Dios no te da la cosa para que tú la pierdas. Déjame terminar aquí. David fue enviado por su padre al campamento. Sí. Y David con mucho gusto obedeció la ley o el mandato del papá. Y cuando llega allá, llega con su propia atmósfera. Si tú notas, el único que menciona a Dios de todo ello es David. Ninguno mencionaba a Dios hasta que llegó David. Wow. Porque David hablaba lo que ve en su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, quiero tocarte este tema, leer este verso. Oye lo que dice aquí. Y Dios enfrentó a David, ¿soy yo perro? O sea, él vio a David con palos. Y él le dijo, ¿soy yo acaso perro? ¿Qué le dijo? ¿Soy perro? Oye, David
con su sola presencia, dislocó los pensamientos y la mente de Goliat. ¿Qué es mente? En hebreo es sehel, quiere decir inteligencia y cerebro. ¿Qué es cerebro? Cabeza, juicio, talento, capacidad de elegir. ¿Qué inteligencia? Es la capacidad de entender y de comprender la realidad y sistema que nos rodea. Cuando David llegó con el palo, el bastón y con la honda, la mente de Goliat entró en un colapso. Los sentidos chocaron y él tuvo un cortocircuito adentro en su capacidad y todo se oscureció. Y él se redujo de tener la imagen de Dios, porque aunque Goliat era un brujo, tenía la imagen de Dios. Y la semejanza también. Entonces, cuando él ve a David, él dice, ¿soy yo acaso perro? ¿Por qué él dijo eso? Porque él no vio a David solamente como un pastor, lo vio como un amo, un señor. Porque, ¿quiénes son que guían los perros? Lo amo. Lo amo. ¿Y tú sabías que hay pastores que usan perros para guiar las ovejas? Sí. Ay, Dios mío, Padre. Entonces, cuando él ve a David, su mente se retrae y él llega a la conclusión de lo que realmente él era frente a Dios, un perro. Porque era incircunciso, era inmundo, y no te olvides que los perros tienen rabia. Él tenía rabia por matar al pueblo de Dios. Entonces llegó David para quitarle la rabia a Goliat. Dios. ¿Escuchaste? O sea, cuando tú estás ungido, porque unción no hace mueca. Unción es que lo que te en ti fluya sin tú hablar. La gente confunde la unción con grito y con bulla. Y tú sabes qué es lo más grande. Lo más grande es que hay una generación que son tan orgullosos que tú puedes tener la comida que lo va a salvar y no se la van a comer. Por su orgullo. Yo no creo eso. Y cuando tú lo ves predicando, tú dices, van acá, este tigre no ha avanzado, está atrasado. Porque la gente quiere que tú le celebres sus frustraciones. Y cuando tú no se las celebras, ellos entonces te remueven y te echan para un lado. La gente hoy, Antonio, no va a llegar muy lejos porque hay un principio que ellos violan. El que se humilla es ensalzado. Entonces, la gente quiere que tú lo ames con todos sus defectos, pero que su defecto tú no se lo cambies. Entonces, cuando tú tienes a Dios, tú no estás para acosar a nadie, pero tú no puedes confabularte con el mal, porque al final, entonces, ¿cuál es el propósito de ser salvo? Y de tener a Dios. ¿Entiendes? A mí me llama gente en la madrugada. Yo me quiero suicidar, me quiero divorciar, mi esposo me infiel, me quiero descarriar, consumir alcohol. Entonces, ¿qué yo le digo? ¿Que siga consumiendo alcohol? Porque ¿para qué que me llaman? Porque hay más gente que ellos pueden llamar. O sea, yo no estoy aquí para juzgar a nadie, pero sí para mostrarle el camino a la liberación. ¿Entiendes? Entonces, ¿puedo decirte algo ya para terminar? Sí. ¿Tú sabes qué es lo más grande de todo lo que hemos hablado? No es lo que hemos hablado, es lo que te voy a decir ahora. ¿Quieres escucharlo? Desátalo. Cuando David pelea con Goliat, pasamos por alto algunos elementos. Y David tiene la cabeza en la mano. ¿Tú sabes lo que impacta a Saúl? ¿Qué impacta, Saúl? No es que él tiene la cabeza en la mano. Oye, qué locura, te voy a revelar. ¿Estás listo para esto? Desátalo. Míralo aquí, la cabeza de Goliat, botando sangre. La boca de David tiene sangre porque salpicó, porque estaba recién cortada. Y las venas estaban chirriando sangre. La cabeza, los ojos, la ropa de David tiene sangre. Todo su cuerpo tiene sangre. Y dice Saúl, ¿quién es el papá de ese muchacho? No le impacta que tiene la cabeza del que lo estaba... Y él lo formó. O sea, ¿de qué genética tú vienes? Wow, siento a Dios. ¿Quién te formó? ¿Quién te engendró? ¿Quién te alimentó? Porque a ti te alimentaron para que tú me sacaras de la vergüenza que yo tenía hoy. Porque si no llega David ahí, Saúl era un hombre muerto. Hay muchos Saúles que menosprecian a David, pero David es tu salvación. Ay, Dios mío. Suscríbase al canal, comparta esto, porque esto está muy, muy poderoso. Así que Dios les bendiga y Dios les guarde. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.